Desde fines del segundo milenio de la era anterior y por más de 2500 años hasta la conquista española a comienzos del siglo XVI, se desarrollaron las culturas más importantes del área nuclear andina, las que culminaron con el Imperio Incaico. Si bien el desarrollo de estas culturas fue casi simultánea a las culturas mesoamericanas, las diferencias entre ellas fueron muchas y muy significativas, como no podía ser de otra manera en un territorio tan extenso. En general, la agricultura llegó a igualar y en algunos casos a superar la de los mayas y aztecas, con logros asombrosos para irrigar zonas difíciles, cultivar en las laderas de las montañas hasta grandes alturas y aclimatar especies en lugares nada propicios para ellas. También parece haber sido superior el aprovechamiento que hicieron de la fauna en general y la importancia de la pesca en los pueblos costeros del Pacífico, la utilización de animales de carga como las llamas y otros, los que también fueron muy útiles para mejorar su dieta y sus artes textiles, especialmente en las tierras altas. La metalurgia jugó un rol sumamente importante y la orfebrería en oro, plata y cobre llegó a alcanzar un notable desarrollo. También el trabajo de la piedra y su uso en la construcción superó ampliamente al mesoamericano. Chavín es una cultura del antiguo Perú que se desarrolló durante el período preclásico. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, un estrecho valle a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna, en los Andes centrales del actual Perú. La cultura chavín se considera como un horizonte cultural, ya que se desarrolló una expresión artística propia que se manifestó en la arquitectura, escultura, cerámica y orfebrería. Representa el primer estilo artístico generalizado en los Andes, tiene como característica la intensificación del culto religioso, la aparición de la cerámica estrechamente relacionada con los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y la papa, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas y el desarrollo de la metalurgia y la textilería. Eran politeístas. Sus esculturas muestran seres sobrenaturales con rasgos como los del jaguar o puma, caimanes, serpientes y diversas aves andinas como el cóndor, el halcón y la anaconda. De acuerdo a algunas teorías, en el estado teocrático chavín, los más hábiles por sus conocimientos astronómicos, ambientales del tiempo y del clima, se destacaron en su comunidad y terminaron convirtiéndose en sacerdotes y jefes. Se distinguen así dos clases bien definidas, los sacerdotes por un lado y el pueblo por el otro. El arte chavín es básicamente naturalista y los temas principales son los seres humanos, las aves, las serpientes, felinos y otros animales, plantas y conchas. Los chavines trabajaron algunos metales como el oro, la plata y el cobre, así como la piedra, la madera, el hueso y las piedras preciosas. Con los metales preciosos fabricaron ornamentos de uso personal y con las piedras preciosas como el cuarzo, el lapislázuli y el azabache hacían espejos y multitud de objetos de adorno. Modelaban mediante el martillado y el repujado, confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Utilizando como materia prima el algodón y la lana, se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples, bordados y con adornos a base de orlas y flecos. Aparecen vestigios de hilandería y textilería de lana y de algodón. Estos son de técnica primitiva a base de red de malla, gasa, acordonado, anudado, trenzado, calado y multitud de objetos de cestería. Otra técnica usada es la tela pintada, donde se observan los personajes religiosos de la cultura chavín. La cerámica fue extraordinaria, era generalmente monocroma, en algunas ocasiones decorada con colores rojos y negro plata. Se añade una serie de puntuaciones. Entre los seres más representados figuran seres zoomorfos como felinos, monos, lagartos, serpientes y aves, fitomorfos, tubérculos y antropomorfos. Los colores más usados fueron gris, marrón y negro. De acuerdo al uso, se puede distinguir dos tipos de cerámica: la cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo, y
la cerámica ceremonial para las prácticas rituales. Asimismo, de acuerdo al desarrollo temporal, existen dos tipos: la de época rocas, cuyas características son forma globular, base plana, asa con estribo terminado en pico, además de vasijas y tazones de hasta 50 centímetros de diámetro; y la época de ofrendas. En esta fase los golletes, cuellos, son más delgados y su forma acampanada. La piedra fue empleada en la construcción de viviendas, escultura y la fabricación de utensilios como vasijas, batanes y morteros. Usaban la madera y el hueso en la fabricación de lanzas, espátulas, puñales y armas arrojadizas. La característica general de la escultura es que fueron hechas de piedra con énfasis religioso. Las esculturas más relevantes son los monolitos, las estelas y las cabezas clavas. El lanzón monolítico, que representa a un dios con el rostro sonriente, es una escultura de 5 metros de altura que está clavado en medio de un espacio reducido de forma cuadrangular, dentro de un crucero que está debajo de la tierra en la parte céntrica del templo antiguo del complejo arqueológico de Chavín de Huántar. Fue bautizado como el lanzón por su forma de punta de proyectil gigantesca, aunque esta denominación es errónea, pues en realidad se trata de un huanca o piedra sagrada de primordial importancia en el culto religioso. En su superficie está labrada la imagen de un dios con rasgos antropomorfos y zoomorfos. Entre estos últimos destacan los cabellos y cejas en forma de serpientes, la boca con 2 grandes colmillos y las manos con garras felinas. El ser antropomorfo representado lleva la mano derecha alzada y la izquierda apoyada en el muslo. Posiblemente era la principal divinidad del templo del viejo Chavín de Huántar. La estela Raimondi, que representa a un dios con 2 báculos en las manos, es un monolito de granito pulido de casi 2 metros de lado y 74 centímetros de ancho, tallado en solo una de sus caras. Representa a un dios con rasgos felínicos, con los brazos extendidos, sosteniendo en cada mano una vara o báculo. Similar representación aparece también en otras esculturas de culturas andinas posteriores, como el Tiwanaco y el Huari, al cual se conoce como Viracocha, la divinidad de los 2 báculos o dios de las varas. El obelisco Telo, en cuya superficie se halla labrada la representación de 2 deidades míticas, o en todo caso un dios doble, es una escultura lítica de forma de prisma, esculpido en las 4 caras. Representa a una divinidad compleja, existiendo diversas interpretaciones sobre su naturaleza. En toda su superficie se representan multitud de elementos. El arte chavín es básicamente naturalista y los temas principales son los seres humanos, aves, serpientes, felinos, otros animales, plantas y conchas. Formas idealizadas de estos elementos están cubiertas con abundantes elementos más pequeños, a menudo como sustitución metafórica en algunas secciones del cuerpo representado en el obelisco Telo. Se trata de la figura iconográfica más compleja de los objetos chavines. Representaba los ciclos de la naturaleza y al jaguar. Era hermafrodita. Esta es la representación más complicada de la cultura chavín. La estela de Yauya es un monolito en forma de prisma, en una de cuyas caras se halla labrada la figura de un ser mítico. Actualmente está quebrantada en 4 partes. Su fragmento principal fue descubierto cerca de la localidad de Yauya. De estos fragmentos se infiere una idea cabal de la forma original del monolito. Medía 3 metros de alto y 50 centímetros de ancho y 18 centímetros de grosor. Sobre sus relieves existen diversas interpretaciones. Las cabezas clavas son bultos escultóricos que representan a cabezas de deidades hechas en diferentes tamaños. Todas cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros del templo principal o castillo de Chavín. En unos casos presentan rasgos antropomorfos y en otros zoomorfos, felinos y aves de rapiña, o bien una combinación de ambos, al estilo de la figura del lanzón monolítico. Sobre su función, algunos investigadores afirman que hacían el papel de fieros guardianes del templo, o posiblemente ahuyentaban a los malos espíritus. Otros afirman que representan cabezas como trofeos de sus enemigos. Otros piensan que podrían ser
retratos de los sacerdotes chavines en el marco de rituales religiosos en donde se usaban sustancias alucinógenas cuyos efectos en los rostros de los sacerdotes estaría retratado alegóricamente en cada cabeza clava a manera de secuencia. La arquitectura se difundió por todo el territorio, caracterizándose por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares y pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y el adobe. El principal ejemplo de la arquitectura chavín es el santuario de Chavín de Huántar. Fue el sitio religioso y administrativo de la civilización chavín. Se destaca su construcción más importante, el castillo o templo mayor. Este presenta una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra únicamente iluminados por haces de luz que penetraban a través de sus ductos estratégicamente dispuestos. En su interior aún puede apreciarse el lanzón monolítico y en la parte exterior las cabezas clavas. El diseño del templo no habría resistido al valle accidentado recorrido por el río torrentoso de Mosna. Sin embargo, los chavines crearon un sistema de drenaje con dos propósitos, uno que permitía el paso de las aguas por debajo del templo y otro con la intención de producir ruidos rugientes como de un inmenso felino. Esto haría que el templo de Chavín de Huántar pareciera estar rugiendo como un jaguar. El templo está construido con granito, piedra caliza blanca, piedra caliza negra y barro. Las paredes exteriores de la fábrica del templo tuvieron como adorno una fila de cabezas humanas y zoomorfas, labradas en bulto, que sobresalieron de la fachada. Estas cabezas fueron provistas de espigas o clavos de la misma piedra de corte rectangular que se acomodaron en unos huecos dejados entre las piedras de la pared para recibirlas. Encima de la fila de cabezas hubo una cornisa sobresaliente de grandes losas de piedra de cantos cuadrados. La cara inferior de esta cornisa, y en ciertos sectores del canto exterior también, fue adornada con figuras escultóricas en bajo relieve. No hay más de una sola losa de esta cornisa que esté ahora en su sitio original, pero se han encontrado varias otras al pie de la pared, probablemente no muy lejos de los sitios donde cayeron. Se han encontrado también varias losas de piedra rectangulares, cada una con una de sus caras bien acabada y labrada, con una figura en relieve dentro de un marco. Estas losas parecen destinadas a ser engastadas en las paredes, pero no se ha encontrado ninguna en su sitio original. Como consecuencia del vandalismo destructivo que el sitio de Chavín sufrió desde la época colonial hasta los primeros años del presente siglo, la mayoría de las esculturas han sido arrancadas de sus sitios originales. Muchas piezas han desaparecido y otras se conservaron únicamente como fragmentos estropeados incorporados en las paredes de la iglesia del pueblo y de algunas casas particulares. Hay, sin embargo, algunos fragmentos que permanecen cerca o en los sitios originales, y el estudio de estas piezas nos permite reconstruir la manera en que se utilizó la escultura en la construcción del templo. Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica del período clásico ubicada a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca en el departamento de La Paz, Bolivia. Fue una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y que abarcó regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. Los Tiwanaku representaron abundantemente elementos de su mundo religioso que sirvieron como penetración cultural en las zonas donde comerciaban. Su principal centro ceremonial se encontraba en una zona donde era prácticamente imposible el cultivo. Se estima que constituía un lejano y misterioso adoratorio, centro de peregrinaciones regido por sacerdotes que acaso fueran también guerreros. No existe en el arte tiwanaku una sola representación femenina, ni en la cerámica, ni en los tejidos, ni en los monolitos, tal vez producto de una prohibición religiosa proveniente de un patriarcado exacerbado.
Diseñaron una arquitectura de significado civil y religioso. En su monumentalismo controlaban las procesiones rituales a través de recintos sagrados hacia monolitos y otros objetos venerados. Había templos, palacios, templetes semisubterráneos, portales, bajorrelieves y esculturas talladas en piedra, algunas de las cuales llegan a pesar hasta 300 toneladas. Una de las más conocidas es la Puerta del Sol, construida en un bloque solo y enorme sobre una vasta plataforma. En la parte superior se encuentra esculpida la figura del dios Huiracocha o del báculo, su principal deidad. Todas las piedras han sido trabajadas con maestría, cortadas con exactitud y cuidadosamente pulidas. El más importante de los templos descubiertos hasta ahora es el Kalasasaya o Piedras Paradas. Es un recinto rectangular rodeado de un muro pétreo adornado con monolitos, dentro del cual hay un patio interno donde se encuentran el monolito Ponce, la Puerta del Sol. El monolito Fraile o Dios del Agua representa a un ser místico que probablemente obedecía a cultos lacustres y que porta una banda cefálica y en sus manos sostiene un cetro y un quero. El monolito Bennett, que representa a una autoridad o personaje poderoso que según dicen puede ser la Pachamama. El templete, que es una construcción que se encuentra 2 metros por debajo del nivel del suelo y tiene en sus paredes interiores la figura de 175 cabezas humanas que sobresalen de sus muros. Su uso era principalmente ceremonial. En la visión del mundo por los tiahuanacotas, este representaba el inframundo en el que residían muertos y seres aún por llegar al mundo. Esta construcción fue una de las más importantes y tenía 7 niveles que hoy apenas pueden diferenciarse bajo la tierra. Puma Punku o la Puerta del Puma era una construcción realizada en bloques de piedras de gran tamaño y poseen cortes perfectos en sus caras pulidas. Las piedras de arenisca y andesita roja en forma de H funcionaron como piezas de un rompecabezas que se encastraban con otras formando bloques grandes. Otras de las esculturas conocidas es el Chachapuma, el caballero tigre de Tiwanaku, tallado en basalto gris. El observador, esculpida en una sola pieza en piedra caliza. Para algunos la figura representa un observador y para otros una persona en meditación. La cerámica se caracterizó por su producción técnica e iconográfica, de paredes gruesas pintadas en tonos de rojo, anaranjados, marrón y blanco. Las formas conocidas de la cerámica eran el quero, que era un tipo de vaso usado en las ceremoniales, los huacos, los retratos en recipientes, y el pebetero o sahumador, recipiente con forma de felino que se utilizaba de incendiario en los templos. Con figuras de serpientes, cóndores, felinos decoraban las superficies. Algunos de los objetos hechos en arcilla se replicaban en la talla y en la madera. No había objeto de mayor prestigio en los Andes que el tejido. El poder obsequiarlo era un privilegio de los gobernantes y estos los utilizaban para manejar el poder. Así sellaban alianzas o retribuían servicios prestados. Los templos y las sepulturas eran el principal destino de las piezas confeccionadas por legiones de tejedores con la lana de los rebaños estatales. Fue elaborado usando como materia prima lana de alpaca y llamas, con las que realizaron tejidos para la vestimenta, tapices y mantos que habrían sido utilizados para adornar las paredes de sus templos. Sus diseños fueron principalmente geométricos, representando a animales y dioses. Los Tiwanaku trabajaron el oro y la plata de manera rústica en la elaboración de objetos ornamentales. También conocieron el bronce y lo utilizaron para fabricar armas y utensilios. Alrededor del siglo XIII después de Cristo, los incas se asentaron en el Cusco. Así se da inicio al Imperio Inca. Desde ahí se expandieron por el territorio andino, logrando que el Imperio Inca dominase parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. La organización y administración impuesta por los incas se convirtió en el estado más importante y poderoso antes de la presencia de los españoles.
El imperio inca se organizó con criterios religiosos y las facultades de los gobernantes tenían carácter sagrado, de ahí que los relatos míticos involucren la participación de los dioses y personajes favorecidos por estos. Las leyendas más conocidas, recogidas por los cronistas, son la de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. La historia del imperio incaico comienza cuando un grupo de amerindios se estableció en el valle de Cusco. Según cuenta la leyenda, Manco Cápac, hijo del sol, surgió de las aguas del Titicaca y en compañía de su esposa Mama Ocllo marchó hasta arribar al valle fértil donde fundó el Cusco. Se dice que tuvieron 14 monarcas que ensancharon el territorio tanto en el norte como en el sur. El imperio inca fue el más extenso y organizado de la América precolombina. Abarcó el actual territorio de Perú, Ecuador, gran parte de Bolivia y el noroeste de Argentina, norte de Chile, imponiendo la lengua quechua como factor unificador. Fue una monarquía absoluta que recae en la figura del Inca, divinidad viviente que ejercía el poder político, religioso y económico, sacerdote y monarca paternalista que ejerció el poder total e ilimitado que estableció un sistema de bienestar colectivo basado en un hondo contenido social. Los 4 grandes distritos en los que se convirtió el territorio albergaban a pueblos con culturas diferentes que eran tolerados por los parientes cercanos del Inca que los gobernaban. Estos gobernantes, a su vez, formaban parte del Consejo Supremo del Estado. Los incas no conocieron la escritura, pero crearon un sistema de numeración y cálculo llamado quipú, cordones y nudos de colores que permitían el recuento de cifras, datos y acontecimientos. Los quipú facilitaban la planificación económica anual del imperio. La totalidad de los campos cultivables era fraccionada en grandes porciones y repartida en distintos porcentajes entre el Estado, sacerdote, funcionarios, viudas, huérfanos, viciados y ancianos. El desarrollo de la obra pública fue extraordinaria. Construyeron terrazas escalonadas y canales de riego para los cultivos, puentes, caminos y un sistema de correo veloz y seguro, el chasqui, mensajeros adiestrados para correr grandes distancias y llevar el mensaje a destino. La capital de Tahuantinsuyo, Cusco, contaba con una plaza central en torno a la cual se levantaban templos, palacios y oficinas del gobierno. Los incas fueron politeístas, su principal dios era el sol, Viracocha, la luna y las estrellas, y otras divinidades menores. Las ceremonias más importantes se celebraban en el Templo del Sol, Coricancha. Su interior, recubierto de oro, albergaba un gran altar con la imagen de un sol de oro macizo. Las piedras con las que fue construido fueron trabajadas y pulidas con delicadeza. En una zona elevada cerca de Cusco se levantó la grandiosa fortaleza de Sacsayhuamán, halcón satisfecho, dispuesta en terrazas escalonadas con un trono para el Inca tallado en piedra. Su edificación tardó 90 años consecutivos. También resulta imponente la fortaleza de Ollantaytambo. La ciudad perdida de los incas, llamada Machu Picchu, Monte Viejo, es la mejor conservada. Esta antigua ciudad, cuyas construcciones parecen surgir de las rocas, se cree que constituía un santuario al que solo tenían acceso los nobles, los sacerdotes y las vírgenes del sol. Se levantaron templos, palacios, murallas y viviendas. Se excavaron escaleras para comunicar un edificio con otro. Se construyeron acueductos para llevar agua a la población. El arte inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. Sus obras, que se basaron en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos, entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir un carácter propio. Las obras de los incas solían ser abstractas y naturalistas. El Estado inca dirigió la producción artística que principalmente fue orientada al consumo de las élites y el culto. Es importante destacar que el arte inca recibió el aporte de muchos elementos de las culturas que conquistaron. Los incas no pensaban que la pintura era independiente, sino que pensaban que era un complemento de otras modalidades de arte, como por ejemplo la cerámica, la textilería o la arquitectura. En murales se revocaban las paredes con barro para poder pintar sobre ellas. En los tejidos, las pinturas se hacían sobre mantos de lana utilizando colores vivos. En los textiles y la cerámica
se puede observar la característica de la pintura inca. Sus motivos solían estar relacionados con la flora, los mitos, las leyendas, la fauna y sobre todo con los acontecimientos importantes. Los incas usaban policromía, es decir, que utilizaban más de 3 colores. Los colores principales eran el rojo, el amarillo, el blanco, el color crema, el anaranjado y el marrón. Diversas pinturas representadas en telas, tablas y murales tenían un objetivo político y utilitario. Su objetivo principal era conservar y mostrar el poderío de los pueblos incas. Una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética, geométrica y cubista. El arte cerámico se puede separar en 2 clases de alfarería, la ceremonial y la utilitaria. La ceremonial era la que se enterraba con los fallecidos, que estaba llena de bebida o simplemente de alimentos que utilizarían los fallecidos en su camino hacia el más allá, y la utilitaria era simplemente de uso corriente. Su cerámica fue decorada con figuras geométricas en tonos sepias, rojos, blancos y marrones. Presentó formas muy variadas, entre las que se destaca el urpu o aríbalo, que era una vasija con motivos de insectos como libélulas y mariposas, y el quero o vaso ceremonial. Las piezas en serie fueron utilizadas por el pueblo, mientras que la cerámica de connotación religiosa fue trabajada a mano y presentó acabados muy meticulosos. El paccha inca de cerámica se utilizaba en los rituales, ya que servía para penetrar la tierra e irrigarla de sustancias que se creía tenían efectos mágicos. Su forma era muy similar a la chaquitacla, instrumento de labranza agrícola utilizado por los antiguos peruanos. Los incas crearon muchos trabajos bien elaborados. La mayoría fueron hechos de piedra, también de metales como el oro y la plata, y de madera. Sus temas utilizados eran figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, con tamaños desde miniaturas a tamaño real. En madera tallaban unos vasos llamados queros, decorados con diversas escenas en diversos colores. Las escenas más destacadas eran las mitológicas, aunque los queros de más antigüedad estaban decorados con formas geométricas y pintadas con una pintura un tanto resinosa de color amarillo y rojo. Aparte del quero, también existió otra clase de vaso denominado paccha. Este tipo de vaso ceremonial en diversas ocasiones se ajustaba a la forma de algún animal. Solían tener la misma decoración multicolor de los queros, pero eran de mayor dimensión. La piedra fue el material básico empleado en la construcción. Se supone que los altos muros de sus edificios fueron levantados con rampas o terraplenes para transportar grandes bloques de piedra sobre rodillos de madera. Estas piedras se encajaban unas con otras, tallándolas para que sus caras calcen perfectamente, resaltando su simetría, monumentalidad, sencillez, porque carecía de adornos y decoraciones complicadas, solidez y materialidad. Podían hacer lo que ellos quisieran con la piedra, por lo que hicieron una de sus más grandes obras, la piedra de 12 ángulos. Los incas desarrollaron un estilo funcional de arquitectura pública que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de planificación territorial y refinada arquitectura de piedra. Sus construcciones eran de piedra que encajaban una encima de otra sin utilizar ningún tipo de argamasa, haciéndolas coincidir perfectamente. La superficie de las piedras las tallaban de forma que quedaran lisas y no hacían esquinas. El plano de las ciudades se basaba en una serie de avenidas principales y calles más estrechas que las cruzaban, que terminaban en una plaza grande con los edificios principales y los templos. Construcciones de este estilo de arquitectura destacan la ciudad de Machu Picchu, situada a más de 8.000 metros de altura. Se trata de un conjunto de palacios, torreones militares y miradores que se elevan entre los picos de Machu Picchu y Huayna Picchu. Es sin duda una de las realizaciones más impresionantes de la ingeniería a nivel mundial. Pocas obras como esta muestran tanta armonía con el entorno natural.
La fortaleza de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, es un templo rodeado de 3 murallas en zigzag formadas por bloques monumentales que se conserva todavía en muy buen estado. Otra de las construcciones en que los incas destacaron fueron los puentes colgantes con cuerdas que hacían para usarse como acueductos, los extensos caminos empedrados y los canales para regadío. Entre los templos más importantes que se conservan de esta civilización cabe citar la de la Casa del Sol en la isla del lago Titicaca, el Templo del Sol en el Cusco y el Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu, y entre otros palacios se destaca el de las Ñustas, también localizado en el Machu Picchu en el Cusco. Los diversos tipos de unidades arquitectónicas, de acuerdo con las características identificadas, fueron los ushnus, edificios pirámides truncos, los callancas, edificios espaciosos con diversas funciones, las colcas, que eran depósitos, los tambos, lugares de aprovisionamiento en los caminos, y las canchas, cerca rectangular que agrupaba estructuras alrededor de un patio central, y aklawasi, que eran los edificios residenciales de las aklas, que eran los grupos de mujeres especializadas en actividades productivas, particularmente en la textilería y preparación de la chicha. En la metalurgia, los incas destacaron entre los pueblos precolombinos, perfeccionando las técnicas heredadas de las culturas preincas. Trabajaban el oro, la plata y el cobre. La técnica que usaban era la fundición de minerales en vasijas de tierra cocidas al fuego. Los metales más fuertes los utilizaban para las herramientas de labranza, armas y para hacer herramientas para tallar las piedras, y los metales preciosos los utilizaban para objetos de orfebrería. Su arte en la metalurgia fue representado por finos trabajos de oro y plata que adornaban los templos inca en forma de ofrendas a los dioses. La élite cusqueña portaba narigueras y orejeras, entre otras joyas distintivas de su clase social. Los objetos utilitarios se hacían de bronce, una aleación de cobre y estaño. El oro se destinó casi exclusivamente a la confección de ofrendas. Uno de los elementos más apreciados por los incas fue el tejido, que se confeccionaba a gran escala a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Además de la función doméstica, los textiles tuvieron una función social y religiosa. El cumi sirvió para confeccionar la ropa del inca, y la vasca, producto casero de enorme calidad, se empleaba para ofrendas religiosas. Los insumos que se utilizaron fueron el algodón y la lana de llama y alpaca. Los españoles, que llegaron por primera vez al imperio, quedaron tan deslumbrados ante tanta magnificencia que no tardaron en destruirlo todo, no solo su materialidad, sino su tan interesante cultura.